Yo recuerdo al doctor Uncal, que se ha jubilado ahora hace tiempo. Él usaba una expresión muy coloquial. Mi buen amigo, decía cuando se refería. Mi buen amigo Homero Alonso me ha pedido que me haga cargo de esta cuestión. Muchas gracias. Que desde luego, en modo alguno, importa intentar una exposición de corte académico, sino que siguiendo más que nunca los lineamientos de la doctora Falvo, lo que mencionó, a esto me refiero, es una reunión de trabajo, ¿no? Entonces, como es un tema en el que uno acarrea a veces más dudas que certezas y más fracasos que éxitos, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer es, en primer lugar, alguna reflexión sobre lo que se observa desde Mar del Plata, pero tengo una propuesta desde el sector que la puede motivar o generar el Ministerio Público. Voy a empezar un poco por el panorama. Realmente Mar del Plata es una ciudad que nos preocupa mucho el alto índice de hurto automotor, sobre todo. No tenemos un índice muy alto de robo. Nuestras cifras más importantes están en materia de hurto. Y en estos 12 años que lleva el sistema, es un tema que siempre nos ha preocupado. Lo he charlado reiteradamente con jefes policiales. Todos tenemos compartidamente distintas teorías. No hay en principio grandes desarmaderos. Los procedimientos que se han hecho nos están mostrando una atomización en el corte, es decir, talleres. Lo que sí hay es grandes casas de repuestos, que además, yo lo venía comentando hoy con algunos colaboradores en el coche, realmente han tenido un crecimiento económico que difícil de sostener en una actividad únicamente lícita, ¿no? Es decir, permanente agrandamientos de espacios, compras de terrenos adyacentes, playones. Cuando uno ve las casas de repuesto que están sobre la avenida Colón, que trabajarían dentro de la legalidad, son siempre chiquititas, un local de 4x4, y cuando uno va a pedir un repuesto, tiene que esperar 4 días para que lo traigan de Buenos Aires, un repuesto original. Entonces, esto es lo primero que se ve. En algún momento se habló de una línea Necochea. Hemos intentado allanamientos trabajando con la gente del Departamento Judicial de Necochea. Lo cierto es que el número no solamente no baja, sino que se mantiene constante. Por otro lado, se observan como patrones, es decir, hay meses de 160 hurtos, al mes siguiente 165, 159 el que sigue, 170. Es decir, pareciera que hay ahí un patrón, lo cual esto estaría exhibiendo. Es decir, yo no creo realmente, y parece una ingenuidad lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de hacer un análisis, no creo realmente que si se tratara de made self-man, como le dicen en Estados Unidos, es decir, de gente que se hace a sí mismo, que hurta un auto para vender el repuesto, no nos daría este patrón de reiteración. Entonces, en principio pareciera que tenemos 2 o 3 circuitos. Por un lado, el tallerista que inclusive atiende un Renault 12 modelo 1980 que posiblemente tenga contacto y en función de lo que también estamos viendo como recuperación de vehículos, que está alrededor de un 20, de un 25%, se llevan un auto y le sacan el carburador. Por un lado parecería que este sería el primer circuito. Y el otro circuito, indudablemente, son estas casas de repuestos que es posible que estén proveyendo a mercados distintos a lo que es el mercado de Mar del Plata en sí mismo, porque hemos tenido en algún año meses de 320 hurtos por mes de automotores. ¿A qué se debe semejante cantidad de hurtos en una ciudad como Mar del Plata? Cuando nosotros ya desde hace años venimos conversando, por supuesto, el tema con las autoridades policiales, y antes de seguir, en algún momento también salió esto de las obleas, un procesamiento por este delito. Lo cierto es que, bueno, armamos una oficina para esto en el ámbito de la Oficina de Determinación de Autores, en la idea de concentrar la información para decir, bueno, a ver,
si construyendo pena, este concepto de construir pena, es decir, yo sé que es muy baja la pena del encubrimiento, pero bueno, la primera será una suspensión de juicio a prueba, la segunda será un abreviado y ya tendrá que cumplirlo, y en algún momento lo corro del circuito. Y se ha hecho un trabajo intenso, sobre todo en los últimos 3 años, hemos llegado a tener por año hasta 200 encubrimientos. Hemos tenido condenas, las condenas, suspensión de juicio a prueba, abreviados con condicionales. Entonces llega un punto en el que uno trata, es más, seguimos a pesar de esta condena sin bajar el número del delito. Llega un punto en el que uno, por ejemplo, nos encontramos hasta un jefe de planta verificadora que hacía la vista gorda con algunos motores que no estaban en condiciones. Bueno, dijimos, puede haber también por aquí una vía de salida del coche hurtado, robado. Se lo procesó, la policía lo exoneró, lo cesanteó y sigue sin bajar la cifra del delito. Entonces nos parece, y aquí ya empieza lo que es la parte de la propuesta, nosotros tenemos en la provincia realmente 2 leyes que son, yo creo, muy sabias, con sus más, con sus menos, con el esfuerzo que cada uno de los gobiernos le ha ido agregando a esto, por caso la legislación de flagrancia, recientemente incorporada. Estas 2 leyes son, una la ley del Ministerio Público y otra el Código de Procedimientos de la provincia. La ley del Ministerio Público, que muchas veces es criticada porque le permite a los fiscales generales cierto espacio para moverse, es decir, si yo dependiera a veces de una resolución de la Procuración para poder hacer una oficina de encubrimiento, esto podría llevar un trámite o podría significar demandarle tiempo a la doctora Falvo, que en este caso es la Procuradora. No, esta ley a nosotros nos permite tomar decisiones de política institucional, subrayo, porque creo que las decisiones de política criminal podemos tener alguna clase de participación, igual que la policía, pero digamos, es un concepto mucho más complejo, ¿no? Aquí entra la ley, entra el legislador, entra hasta la copa de leche en las escuelas, o el subsidio universal por hijo, entra todo en este concepto. Pero digo, por un lado, esta posibilidad que nos permite a los fiscales armar y desarmar equipos. Y por otro lado, un código de procedimientos que realmente uno a veces siente que todavía falta explorarle herramientas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo, siguiendo ya algunas experiencias que hemos hecho, como por caso droga o por caso la resolución del Consejo de Fiscales Generales, que fue resolución de la Procuradora también respecto del delito de trata de personas, siguiendo algunas experiencias que hemos hecho aquí, me parece que debiéramos intentar lo que se me ha ocurrido llamar, nada más que por afinidad con el tema, ¿no? Herramientas o políticas de corte selectiva. Es decir, realmente nosotros notamos en el Mar del Plata que aun con la mejor buena voluntad de las autoridades policiales que a veces llegan con grupos desde La Plata, inspeccionan los desarmaderos, esto no modifica la situación. Entonces, debiéramos hacer algo parecido a lo que se hizo en su momento, cuando en el mes de diciembre, sobre todo a los marplatenses, nos dijeron que en enero comenzaba a funcionar la ley de desfederalización de drogas. Dijimos, bueno, a ver qué hay. Y acá voy a las herramientas del código. Hablamos con el que por entonces era el jefe encargado de las investigaciones complejas de narcotráfico, y cuando preguntamos qué hay, lo que había surgido de la estadística del año anterior en manos de la Justicia Federal eran en 15 días 300 aprehendidos por estupefacientes en Mar del Plata. Entonces, mi primera pregunta fue, ¿y cuánto pesaba la droga? Y la respuesta fue, y el promedio de cada procedimiento era 0,02 de porro semiconsumido. Y aquí es donde hay que empezar a buscar la política de corte. Es decir, empezar a buscar herramientas que no nos sigan haciendo correr detrás de calcomanías que todavía no existen. Tengo entendido, esta fue la última información que me han dado la semana pasada las autoridades policiales, es un sistema que no se ha llegado a implementar en toda su dimensión. Posiblemente sí seguir trabajando los encubrimientos, porque el encubrimiento es el que trae números de teléfono, y aquí es donde nosotros tenemos que, en esta política de corte, decir, bueno,
Está bien, seguiremos trabajando con suspensiones de juicio a prueba, las penas son menores, pero tengo un teléfono en la mano y un número de teléfono. ¿Es robado? Y sí, ¿qué importa? Pero es un número. Y es un número que colocado en esta coctelera, por decirlo de alguna manera, que es el BAIC, me va a arrojar líneas troncales hacia los cuales estos números van. Y a partir de ahí vendrán las intervenciones telefónicas. Pero hago hincapié en esto, tenemos que hacer una política de corte y no seguir llenándonos, no digo de encubrimientos, pero sí de procedimientos en los cuales muchas veces encontramos, insisto, un 2500 modelo 78 con numeración limada. Y estoy arribando al punto central del tema, tratando de hacer uso de una segunda experiencia que hicimos, que fue con el tema de trata, cuando también en enero de este año o diciembre nos informan de esta definida política criminal para la cuestión de la trata, cuando uno revisa la herramienta que había, es decir, lo tradicional era la ley 8031, se dice ahora otro paradigma, ¿no? Es decir, la prostitución con el escándalo en la vía pública, que saben muy bien que por los juzgados correccionales esto no resistía a ningún análisis, ya hasta por la desactualización que tiene el propio código de faltas. Entonces, tratando de buscar la vuelta al tema, uno encuentra la ley 12331, que es la ley de profilaxis, de 1935, hasta las expresiones están desactualizadas, pero bueno, pero haciendo una lectura hasta de los pactos internacionales y del Código Penal, que hay que leerlo, digamos, de manera conglobada, de manera armónica, llegamos al punto del decomiso de bienes. Y en esto todos tenemos alguna deuda, porque realmente, salvo la gente que ha trabajado, digamos, el narcotráfico en el alto nivel y de repente encontraron un avión y dijeron, uy, esto hay que secuestrarlo para que vuele la policía. Lo cierto es que nosotros estamos acostumbrados a pedir el decomiso del arma nada más. Pero cuando en Mar del Plata comenzamos a pedir el decomiso de los lugares donde se ejercía la prostitución, quebrantando la ley de profilaxis, y se lo explicamos a los jueces de garantías, los jueces de garantía dieron los allanamientos. Y fíjese qué fenómeno se nos produjo. Los dueños de estos piringundines, como se dice en la jerga, algunos de ellos, por ejemplo, ya había sido condenado hasta por comercialización de estupefacientes. En el momento que hicimos el procedimiento, bueno, lo tomaron como un procedimiento más. La policía notificó del 60, como se hace de costumbre, no aparecieron ni siquiera a ver la causa. Como nosotros estábamos en esta pelea procesal por instaurar el decomiso de esos lugares, concretamente a uno le enganchamos 4 propiedades en el centro de Mar del Plata, muy, muy valiosas. Una de ellas, su propia casa, que en el primer piso, hasta lo declararon abiertamente en una grabación que tenemos autorizada por el juez de garantía, sus hijas hacían los deberes con las chicas que trabajaban cuando estaban desocupadas, ¿no? Entonces tenemos todo grabado a esto. Entonces le pedimos también una inhibición general de bienes, lo cual le inmovilizó todos los bienes. Y este tipo no había aparecido, para decirlo claramente, hasta que no recibió, ya pasada hasta por cámara, digo pasada hasta por cámara, porque nosotros mismos la apelamos porque no nos satisfacía la forma en que había salido y queríamos dejar sentado un precedente. Cuando recibió la notificación de la inhibición general de bienes, se presentó un abogado de inmediato. Entonces, digo, si nosotros hacemos una política de corte, le prestamos un poco más atención a estos teléfonos que nos entran por el encubrimiento, los trabajamos a través de los medios técnicos que tenemos y pedimos el decomiso de esa manzana completa que alguna vez me dijo, por ejemplo, alguno de los ministros que había cerca de una comisaría ahí en Lanús, le estamos pegando en el centro de la actividad, con una buena intervención telefónica donde se note que lo que hay es un reclamo de repuestos. Le estamos pegando en la base económica de la actividad, y estoy utilizando una expresión que es muy poco procesal, es muy coloquial, esto de pegar, pero digo, y posiblemente comencemos a ver algún resultado. Nosotros tenemos que ir a las usinas que de alguna forma están succionando todos estos vehículos del mercado. Yo sinceramente cuando leía el debate de la ley, quizá alguno me puede ilustrar, no sé cómo terminó, en el Congreso de la Nación para prohibir los desarmaderos, digo,
Dije, bueno, esto está al filo de la inconstitucionalidad, porque digamos, pues si es un acto de comercio que está ejercido legalmente, pareciera que prohibir esto, pero hay otras posibilidades. Fíjense, otra cuestión que no le significó, digamos, a estos lugares, por lo menos a las casas de repuestos, ningún golpe duro, fue cuando se le pidió al gobernador Solá la modificación de la ley que permitía transformar a la Fiscalía del Estado en una concesionaria de automóviles, porque se remataba todo y en realidad iban a comprar los papeles de un coche viejo para blanquear a partir de estos papeles un montón de repuestos después sin numeración. Tampoco se notó una baja con esto, por lo menos en Mar del Plata, y creo que los colegas del resto de la provincia han observado lo mismo. Entonces digo, hay que pensar en ir por la investigación tecnológica en estas condiciones, no seguir entreteniéndonos entre todos, porque esto es un disperso de esfuerzos policiales y fiscales con andar buscando obleas por los desarmaderos. Y yo creo que por lo menos vamos a estar intentando un camino, digo, que es hasta más fácil que la persecución del lavado de dinero, donde es muy difícil, esta figura del encubrimiento por lavado de dinero es complicadísima, porque hay que conectar el origen del dinero, que a veces viene triangulado por un montón de entidades bancarias internacionales. Necesitamos una unidad de información financiera que está cuestionada hasta por Estados Unidos. Esto no, esto es más evidente. Yo a veces paso por casas de repuesto de Mar del Plata y veo que siguen creciendo, compran el terreno al lado, veo camiones estacionados en la puerta, hasta frigoríficos. Digo, y esto es un poco lo que me interesa dejar como idea. En el caso de los prostíbulos, cuando hicimos lo de Balcarce, que había 4, los 4 quedaron clausurados, inclusive ahora nos avisó el comisario que habían abierto uno, se volvió a pedir la clausura, están todos inhibidos de bienes, de sus propietarios. Se planteó una inconstitucionalidad, fue rechazada también, es decir, la medida avanza con éxito. Y es más complejo trabajar con una ley conexa de la ley de trata de personas, como es la ley 12331, que es de 1935, y tuvimos que hacer toda una interpretación constitucional y supraconstitucional en orden a los pactos internacionales para poder a decir, bueno, sí, también se puede aplicar el decomiso con esto. Utilizando el artículo 23 del Código Penal, que es mucho más generoso de lo que nosotros a veces mismo en nuestra aplicación cotidiana lo interpretamos. Coincido, comisario general Maskin, con esto de hacer equipo. Justamente fue esto lo que nos pasó hace 15 días atrás, con un caso de extorsión muy serio y bueno, con un grupo que movilizó de inmediato el comisario general, tenemos detenidas a 2 personas. Sin saber cuál era el contenido de esta reunión, y esto también tengo que decirlo, nos habíamos juntado la semana pasada con el comisionado Castelli y con Perroni, que es el director de la DDI. Habíamos armado una mesa para ver si podemos entrarle en este sentido o con este alcance a la cuestión. Yo no represento a mis colegas, pero también es cierto que a veces siento algunos colegas que nos dicen que esta alineación de planetas y de coordinación entre seguridad e investigaciones no siempre es tan sencilla. Nosotros en Mar del Plata la tenemos y hacemos votos para que justamente en esto de conformar equipos esto pueda afirmarse. Y por último, bueno, no más que agradecer a la doctora Falvo, me dio la noticia un poco tarde de que van refuerzos de fiscales, ya alquilé una semana en Piriápolis, posiblemente la hubiera pasado bien con el patito en Santa Clara, pero es un refuerzo al fin. Así que les agradezco este tiempo y espero que algunas de estas ideas puedan tomar forma como para que podamos realmente terminar con esta cuestión. Gracias.